Buenas noches, soy Jocelyn Carrión y les doy la bienvenida al conversatorio La de Nunca Acabar, que se organiza en el marco del lanzamiento del número 17 de nuestra revista Quehacer. En esta noche nos acompañan Paulo Vilca, Marisol Perestello y Mesías Guevara, a quienes agradecemos por su participación. Queremos recordarles que en esta segunda etapa. Hemos dedicado también en algunos temas importantes en la revista. Hemos dedicado un número a la resistencia del trabajo, 50 años del gobierno revolucionario de Velasco, universidades peruanas, un número también a los conservadores, Perú 1980-2020, qué república, incertidumbre 200 años después, tantas veces crisis, tres rostros, una tragedia, la protesta, crisis, un número también a la guerra, tiempo muerto, un gran desorden, fragmentados y nuestro actual número, la de nunca acabar. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Alberto Adriancén, quien es director de la revista, para que también nos dé o nos cuente un poco más acerca de las ideas que estuvieron atrás de este nuevo número. Adelante, Beto. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Quisiera agradecerles especialmente a los que van a comentar, ¿no? A todos los conozco, me parece bien, y creo que van a aportar al debate, ¿no? Y también a los que nos están viendo, escuchando. Este número ha sido muy difícil, porque se dio pues en medio del cambio, ¿no? O sea, la idea, cómo. Porque si lo sacas antes, ya se queda muy atrasado. Entonces hemos jugado una especie de al borde de. Y antes que les explique el número y cuál es, quiero explicar cuál es el razonamiento de la revista también, ¿no? Y por qué planteamos lo que planteamos. En un momento determinado nos dimos cuenta que era posible organizar el número a partir de una palabra. Crisis, por ejemplo, es una palabra que uno puede, y que fue organizado además en torno a la crisis, ¿no? La crisis, como la crisis de múltiple también, ¿no? Y en este caso, digamos, la palabra que queremos utilizar y que está muy bien en la portada es un poco la reiteración o lo que se repite, digamos, ¿no? O sea, la repitencia, ¿no? Si se dan cuenta, sí, es cierto que siempre hay ciertas diferencias, pero hay cosas parecidas, ¿no? La competencia entre Keiko y esta vez ya no es Castillo, sino es Sánchez, un heredero, evidentemente, de Castillo, con votaciones más o menos similares, ¿no? Van a haber diferencias en la primera vuelta, pero sospecho que en la segunda vuelta va a ser más o menos parecido a los 21. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué las cosas se repiten? ¿No? O se parecen mucho, eh, eh, porque si uno se fija bien, digamos, hay una suerte después de repetición, ¿no? O sea, es casi lo mismo, ¿no? De las marchas contra Keiko, las marchas a favor de Keiko, el tipo de debate que hemos tenido. Y me parece que la reiteración o la repetición es un poco lo que marca el país, ¿no? Eh, por eso en la presentación hago una especie de, comienzo a jugar con el vals, toda repetición es una ofensa, o también con el tango de por una cabeza, ¿no? Eh, y después finalmente, para citar a un filósofo para mí muy, muy, muy caro, muy, muy bueno, que dice que el apocalipsis no es el fin, sino la reiteración, ¿no? Y me parece que estamos atrapados en una especie de, ¿cómo se puede contestar? Atrapados en una burbuja, en una reiteración. Eso que sale.
en las películas de ciencia ficción que estás atrapado y se repite, ¿no? Y me parece que es un problema, o sea, la repetición te plantea un problema, más allá si estás o no estás en contra o a favor de Keiko o de Sánchez, porque ningún país puede vivir con una reiteración, porque eso genera toda una polarización, ¿no? Como bien dijo ahora que está Colombia de moda, que a veces uno se guía por el odio o por el miedo, ¿no? Hay un pequeño segmento que está ahí al medio, que no sabe por quién votar, ¿no? O sea, no está frente a un sector sólido que no sabe cómo votar, sino un sector que no sabe, simplemente que no ha optado, tiene miedo, tiene furia, como quieran ustedes llamarlo. Entonces tú no puedes construir una democracia en base a la reiteración, ¿no? Me parece que yo no quiero igualar esto, ¿no? Pero es parecido también con el APRA, ¿no? 30 o más años vetado, una especie de reiteración, ganaban pero perdían. Y yo creo que las reiteraciones no permiten avanzar. Gane quien gane. Porque en realidad, si uno se fija bien, después de las elecciones, prácticamente que volvemos no, a los meses anteriores, ¿no? O nos volvemos en el año 2021, ¿no? Y me parece que no, así no se puede construir una democracia. Entonces, yo sé que ustedes dirán, falta consenso. Bueno, la pregunta es por qué no se puede construir un consenso, ¿no? Que no quiero expresar mis opiniones sobre ese tema, pero sí me parece que son importantes reflexionar. Entonces, el número está más o menos dedicado a eso. Al principio hay una conversación que tenemos Eduardo Bayón, yo y Violeta Bermúdez, sobre la crisis, la reiteración, etcétera, ¿no? Es bastante interesante, ¿no? Porque uno ya ha participado, pero que fue hecho a caballo, digamos, ¿no? O sea, muy poco antes de la, de la primera vuelta. Entonces, y me parece que es importante decir eso. Entonces, y además, tenemos en el número artículos sobre nuevamente la minería ilegal, tenemos también artículos sobre una serie de temas vinculados, por ejemplo, tan alejados de la política como Hollywood, ¿no? O, com- eh, o también artículos, en realidad, visiones a través de la presentación de sus libros, tanto sobre Maruja Barri y también sobre eh, que reemplaza más o menos y también por esta famosa Argentina que se murió hace poco tiempo, ¿no? Yo quisiera, en ese sentido, eh, o sea, que vuelvan, o sea, lean bien si puede, lean bien el texto y, y- y piensen en la reiteración, ¿no? Piensen en toda repetición es una ofensa, que es un poco lo que repite esta elección, ¿no? Es una ofensa que nos vuelvan a poner entre blanco y negro, en fin, generando todo un ambiente realmente muy difícil de convivir, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta revista, ¿no? Entonces, hay artículos también sobre la ultraderecha, hay artículos internacionales sobre Estados Unidos y América Latina, otros sobre Trump y Perú, otros sobre el rearme en Europa, en fin, hay toda una miscelánea que, porque estamos, y al principio hay una introducción de gente de DESCO, porque DESCO celebró el año pasado 50 años, ¿no? Y eso es un poco y era parte de los digamos, del seguimiento, cómo calificarlo, del cumplimiento de 50 años, como DESCO. DESCO es la segunda institución más antigua en ese rubro, ¿no? Y mantener una institución de ese calibre
que no es solamente investigación, porque es de promoción, muy dada también a la política, ¿no? Pero no tenemos por qué ocultar eso. Si ustedes ven cuánta gente ha participado, que ha pasado por DESCO y que ha pasado por la política, se dan cuenta que son bastantes. Entonces, y por eso el número está pensado en la reiteración, pero también en otros temas, ¿no? Eh, no me quiero alargar en el tema de América internacional, que me parece francamente terrible, ¿no? Porque si gana la derecha colombiana, esta no es una derecha democrática, nada, es todo lo contrario, ¿no? Es un tipo que defiende a los narcotraficantes, a los paramilitares, que es una mezcla, dicen, entre Milei, el salvadoreño, ¿cómo se llama? Que me olvidé su nombre, y Trump. O sea, es una cosa que va a ser insoportable si gana. Y por eso la importancia de esta elección. Al final podemos quedarnos siendo el último reducto o podemos pegarnos a estas nuevas formas de política basadas en el autoritarismo, en la represión, en la censura. Entonces, estamos en este momento, o sea, no estamos solamente en un problema si es Keiko o si es Sánchez, sino también si América Latina hacia dónde camina, ¿no? Y esperemos que les vaya bien a los colombianos y esperemos que nos vaya bien a todos, ¿no? A todos aquí en este país, que podamos más o menos vivir y darnos espacio para poder crear convergencia, ¿no? Pero eso supone mucho esfuerzo, mucha claridad de lo que uno quiere y bueno, y mucha tenacidad, ¿no? Entonces, yo les quiero reiterar nuevamente a las tres personas que están acá que van a comentar el quehacer eh, y también agradecer a todos los que están viendo esta presentación, ¿no? Ya pensaremos en otro momento, les anuncio cuál va a ser el próximo número, porque hay que esperar por lo que pasa. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Beto. Bueno, como habíamos mencionado al inicio, nos acompañan Paulo Vilca, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Paulo Vilca es abogado y politólogo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, especializado en política subnacional, dinámicas electorales y conflictividad social. Su trabajo combina la investigación académica, la experiencia en gestión pública y el conocimiento del territorio y los escenarios locales en diversas regiones del país. Paulo se desempeñó como viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Marisol Pérez Tello es abogada notaria de Lima con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y la American University. Además, tiene una especialidad en Información Ecológica y Medioambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un doctorado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Marisol ha sido congresista de la República, ministra de Justicia y Derechos Humanos, miembro del Grupo Impulsor por la Infancia y agente pastoral del Penal Castro Castro por la Comisión Episcopal de Acción Social. Hay que señalar que Marisol es capitán de inteligencia de la Reserva del Ejército del Perú, experta del programa de participación política indígena de la Fundación Konrad Adenauer, catedrática del curso de Derechos Humanos y profesora invitada de diversas universidades nacionales y extranjeras. Por su parte, Mesías Guevara es ingeniero electrónico por la Universidad Ricardo Palma, tiene un MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y un diploma de estudios avanzados en administración por la Universidad de Sevilla. Mesías ha sido gobernador regional de Cajamarca en el periodo 2019 y 2022, congresista de la República entre el 2011 y 2016 y profesor de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Federico Villarreal y la Universidad Peruana Unión. Actualmente se desempeña como miembro del Consejo Directivo del CONCITEC y consultor senior. Entonces damos inicio al diálogo de esta noche. La dinámica será la siguiente. Tendremos tres rondas de intervenciones de 8 minutos cada ponente la primera ronda y 5 minutos la última ronda. El orden de las intervenciones será el mismo de cómo han sido también presentados. Queremos iniciar esta primera ronda con una reflexión
general respecto a la opinión que tienen sobre la idea de que las opciones electorales que compiten en esta segunda vuelta son reflejo de una polarización de nuestra sociedad, ¿no? Si esto es así, podrían comentarnos qué elementos identifican de esta polarización. Tienen 8 minutos cada uno. Adelante. Sí, buenas noches. Muchas gracias a todos y todas por la invitación. Entendí que me tocaba intervenir por el orden en que Sí, habían presentado. adelante. Sí, bueno, sí, nuevamente gracias por la invitación. Es un gusto participar en la presentación de esta nueva edición de la revista Que Hacer, una revista que estoy seguro la mayoría, ¿no? Ha leído esto como parte de su formación eh, intelectual, política, etcétera, ¿no? Esto, yo recuerdo que por lo menos en la primera etapa tenía casi, no toda la colección, evidentemente por la edad, pero sí tenía bastantes números, así es que es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Bien, tal vez recogiendo algunos de los comentarios que señalaba Beto sobre el contenido de la revista y sobre todo intentando mirar lo que tenemos en la coyuntura, ¿no? Es que, digamos, las segundas vueltas, por su propia naturaleza, generan polarización, ¿no? No es una polarización necesariamente ideológica. O sea, si recordamos lo que pasó el año 2016 en nuestro país, donde en teoría, ¿no? No debería haber, digamos, existía una polarización, sí la hubo, ¿no? Esto, una polarización durísima. eh, Tal vez en otros términos, digamos, no exactamente de izquierdas y derechas, ¿no? Al contrario, eran dos sectores de la derecha, digamos, los que habían logrado pasar a a la segunda vuelta, ¿no? Y creo que ese es un elemento distintivo en general de lo que significa llegar a a una segunda vuelta y el correlato que tiene, digamos, en términos de polarización, ¿no? Esto, la ideología y el extremismo de los candidatos no son determinantes para hablar de una polarización, digamos, en segundas vueltas, ¿no? Y tal vez eso es, digamos, el segundo punto que quería comentar, ¿no? Y es que, eh, si bien es cierto, uno puede, y se ha hablado mucho de la polarización como un signo distintivo de la política peruana durante los últimos años y también la política global, ¿no? Esto, yo tengo la impresión que parte de esta polarización es muy electoral, ¿no? Está basada, digamos, en esos términos, por lo menos esta polarización de un país partido en dos, ¿no? Para ponerlo en esos términos. Es cierto que los años pasados hemos visto también un país con posiciones muy extremas, ¿no? Eh, Creo sobre todo, desde mi opinión, en buena parte debido a la manera en que los actores políticos han ejercido el poder, ¿no? No es la polarización que vimos en una segunda vuelta, ¿no? Eh, que una presidenta tenga 3% de aprobación no habla de un país polarizado, pues, ¿no? O sea, es un país más o menos uniformemente de acuerdo en que, digamos, rechaza a sus gobernantes, a su clase política, ¿no? Es cierto que, digamos, muchas veces, no, es parte de la polarización, pero no, yo no creo que eso sea polarización, ¿no? O sea, es otro fenómeno. La polarización, más bien, creo, me parece que es un segundo elemento, digamos, está muy vinculada a el proceso electoral, por lo menos en el caso peruano, ¿no? Eh, y creo además que eso se ratifica cuando uno ve, digamos, las mediciones sobre digamos, los estudios sobre de autoidentificación que existen en nuestro país, ¿no? En donde aparece que, si bien es cierto, hay sectores que se ubican a los extremos, ¿no? Estos no son la mayoría, ¿no? Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha constituye, digamos, el grueso de de la población, ¿no? Esto,
Es cierto que también en los últimos años se ha apreciado un mayor crecimiento de aquellas personas que se ubican en la extrema derecha. Eso es evidente, ¿no? No se puede negar, pero no hablamos, digamos, de un porcentaje, pues, mayoritario, o sea, ni siquiera llega al 25, al 30%, ¿no? Digamos, números inferiores. Entonces, yo creo que esto, planteo eso en el sentido de que creo que la polarización como tal es, en principio, un tema que se expresa sobre todo en términos electorales, ¿no? Y claro, ¿cómo podría haber polarización además si es que los actuales grupos que están en la segunda vuelta de nuestro país apenas suman el 18% del padrón electoral, ¿no? Entonces pero bueno, ese era un segundo punto que yo quería comentar, ¿no? ¿No? Tal vez en esa línea de indicar que si la polarización, ¿no? fuera un tema realmente transversal, entonces también se expresaría, por ejemplo, en otros procesos electorales como son las elecciones subnacionales. Y lo que vemos de manera más o menos reiterada en los procesos electorales subnacionales, y eso lo deben saber muy bien Mesías, ¿no? Y es que este tipo de elecciones, los temas ideológicos y programáticos casi no están presentes, ¿no? En la cabeza de los candidatos, ni tampoco necesariamente en los de la ciudadanía, ¿no? Por lo menos de la gran mayoría. De hecho, cuando uno conversa, ¿no? con candidatos de izquierda o de derecha que postulan para ser alcalde, para ser gobernador, lo primero que dicen, oye, esto no es ideología, aquí no hay izquierdas ni derechas, ¿no? Aquí eso será para lo nacional, ¿no? Y es más, no hay candidatos, bueno, debe haber, pero hay muy pocos candidatos en todo caso para una alcaldía, para ser regidor, para ser consejero regional, etcétera, que en una elección subnacional acaban sosteniendo esto. Vamos a implementar un gobierno de izquierda en la región X o Z, ¿no? No son esos los términos en los que se plantea, digamos, la participación electoral en el ámbito subnacional, ¿no? Entonces, o sea, he planteado todos estos elementos, poco tal vez en la idea, digamos, de tratar de complejizar, ¿no? Digamos, lo que estamos hablando cuando abordamos el tema de la polarización, porque me parece que, por supuesto, eh, eh, una polarización electoral es algo presente. Por supuesto que hay temas que dividen a las sociedades, digamos, en el día a día. Creo que, por lo menos en el caso del Perú, no es un asunto ni un tema uniforme, hablar de polarización. Creo que es un tema que más bien atañe mucho a ciertos grupos, a ciertas élites que se ponen en esa postura, pero que no necesariamente fijan, determinan el comportamiento de la gran mayoría de la sociedad, por lo menos en el caso peruano, ¿no? Entonces, eso, y solamente un comentario adicional con relación a la polarización política, ¿no? Y es que nada de lo dicho quiere decir que no, que no, digamos, se hayan radicalizado las posturas extremas. Creo que eso es evidente. ¿No? Es evidente que ahora tenemos una extrema derecha con posiciones más maximalistas que nunca, ¿no? Pero mi punto es que existiendo, ¿no? No creo que más allá, mejor dicho, creo que más allá de lo electoral es muy complicado que eh, marquen, ¿no? Las posiciones generales en la sociedad, ¿no? La crisis política es de tal envergadura en nuestro país, ¿no? que las posturas de estos sectores, eh, que están tan ideologizados, además, no necesariamente, digamos, tienen un correlato en la opinión de buena parte de la sociedad, ¿no? Sí, eso por mi parte. Gracias, Pablo. Marisol.
Adelante. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a Desco por la invitación. Y por supuesto, para mí es un placer poder tener esta conversación con Mesías y con Paulo. Yo quería plantear el tema desde un ángulo distinto, coincidiendo en algunas de las expresiones que Paulo señalaba, por lo tanto no las voy a desarrollar, ¿no? Este tema de que yo creo que este problema no es un tema ideológico, esta polarización no es un tema ideológico necesariamente, ¿no? Es ambición de poder. Y creo que el ejemplo de la elección del 2016 me permite no tener que dar mayores explicaciones sobre cómo se refleja, ¿no? Entonces, cuando me planteaba el tema ante la invitación de Molina de la polarización que estamos viviendo ahora, la invitación llegó antes de que cada día fuera más evidente que esta polarización llega a niveles incluso de insultos, ¿no? Una agresión respecto del otro muy compleja, ¿no? Creo que tampoco va a ser mucho más fácil el Perú después del 8 de junio, pero me obliga a salir de la hora para poder mirar por lo menos los últimos 20 años de la historia del Perú y también hacer una mirada mucho más geopolítica, ¿no? Porque no es un problema solo de nuestro país. Las elecciones están polarizadas en Colombia, estuvieron polarizadas en Bolivia, se está haciendo casi inmanejable para el presidente poder enfrentar esa resistencia, llámenlo, digamos, por calificarlo de alguna manera, que no le permite gobernar. Hoy hay democracias y autoritarismos y básicamente hay que enfrentar esos autoritarismos de derechas y de izquierdas en todo el continente. Hay una eh, crisis de institucionalidad en nuestro país que nos pone mucho más frágiles frente a esos autoritarismos, pero también frente al crimen organizado. Yo creo que afirmo que el crimen organizado es un elemento que no podemos perder de vista cuando vemos o analizamos la degradación de la política, de la institucionalidad y la intervención de ese crimen organizado en políticas públicas, ¿no? Y en estas leyes que destruyen toda la capacidad de persecución del crimen de parte del Estado, que se reflejan en la elección nacional, porque es ahí donde se hacen las leyes, pero mucho más se van a reflejar en las elecciones subnacionales, porque es a partir de ahí donde se controlan territorios. Entonces yo sí creo que hay, a nivel geopolítico, un conservadurismo que ha retrocedido en derechos. El enfoque de género, por ejemplo, hoy es una lisura, ¿no? Ya la gente incluso te dice, quizás no tengas que usar el término. ¿Cómo que no tengo que usar el término? Por supuesto que tengo que usarlo, porque lo que tú no dices no existe, ¿no? Si comienzas a aceptar esas imposiciones, comienzas a retroceder en una manera como tú enfocas una política pública. Y si tú no enfocas una política pública en el Perú desde la interseccionalidad, no te das cuenta que los problemas estructurales del país, que son los comunes de los últimos 20 años, siguen ahí y no se resuelven, ¿no? El problema de corrupción, el problema de desigualdad, el problema de abandono estatal y el problema de centralismo. Y eso también se refleja en las votaciones, ¿no? Si ustedes ven, el mapa de los últimos 20 años siempre te ha reflejado problema de desigualdad, ricos riquísimos y pobres pobrísimos que votan diferente en función también del acceso al servicio que tienen, un abandono estatal absoluto en las zonas más alejadas de nuestro país. Yo hago política en territorio, así que este abandono del Estado significa muerte. No solamente son números, es muerte, es anemia, es desnutrición, es falta de acceso a una escuela de calidad, a una posta de calidad. Y yo creo que la foto del 21 post pandemia lo reflejó, ¿no? La tasa de mortalidad más alta del mundo en la primera ola de pandemia y no pasó nada, ¿no? Y no se hizo ningún análisis, ningún estudio de cómo podemos evitar que una situación así se vuelva a repetir en nuestro país. Y ya nadie habla de la pandemia como nadie habla del conflicto armado interno, que es otra lisura, ¿no? Pues la gente ya no dice conflicto armado interno por evitar tener que darle explicación de que es una categoría de derecho internacional que permite describir lo que pasó en el Perú. Y ya nada de enfoque de género porque tampoco se puede. Y poco a poco vamos cediendo a conceptos que no son nacionales, que son internacionales y que se han dado precisamente para uniformizar discursos y para poder enfrentar problemas que todos estamos de alguna manera atravesando o que retrasan el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces yo primero creo que hay elementos comunes. Del 2006 al 2026, para hacer, digamos, 20 años de análisis y no mucho más, creo que el fujimorismo tiene ahí una presencia terrible para nuestro país con versiones diferentes del fujimorismo, ¿no? Un fujimorismo 2016 que enfrentó a una posición ideológica similar, entre comillas, un fujimorismo 2021, de un post-Harvard, con un discurso de respeto de derechos, que por supuesto no cumplió, y un keikismo actual que retrocede en todo eso y revela toda su cara real, ¿no? De impunidad, digamos, reflejada en el señor Rospigliosi y en todas las leyes que han dado, y que reivindica toda la manera como se ejerció el gobierno en el fujimorismo duro
digamos, Valentín Paniagua. Entonces, yo creo que lo constante en todos estos años es la presencia de el fujimorismo en la vida política del país y de lo que significa el confrontar al fujimorismo, que es lo que ha sentado a los últimos presidentes de nuestro país, pero que no les ha dado gobernabilidad, y eso es lo complejo del tema. Les permite ganar con márgenes muy ajustados, con denuncias de fraude, que será la película que veremos en los próximos días, pero que termina permitiendo que una persona llegue sin el soporte que le garantice gobernabilidad, ¿no? ¿Quién hubiera podido tener algo de gobernabilidad si ganaba el centro, que tampoco es un centro ideológico, sino que representa el intento de comprender que sí necesitamos una economía sana, estable, equilibrada, con un gasto público controlado, no la barbaridad que tenemos ahora con un Congreso haciendo tontería y media, pero también un crecimiento económico que se refleje en un crecimiento para todos, no en un chorreo que es vergonzoso, sino en crecimiento para todos, en un Estado activo que permita carreteras, que permita infraestructura, escuelas de calidad, salud, por supuesto, para todos y oportunidades, ¿no? A través de la educación pública, que es la que nos garantiza el ideal republicano, ¿no? Eh, y creo que esos son los temas que no tratamos y los escondemos detrás de discursos ideológicos que en realidad no encierran necesariamente las voluntades políticas reales, que muchas veces se limitan a querer tomar el poder, ¿no? Yo he tenido dos experiencias, Sancochado 1 y Sancochado 2. En el Sancochado 1 la combinación era de tecnócratas, centro-derecha, izquierda, eh, evangélicos, cuando empezaron a incursionar en la vida política del Perú, y me tocó además trabajar en la integración del plan de gobierno y no hubo ningún problema. Todos los técnicos se sentaron, nos sentamos y comenzamos a discutir y la verdad es que integrar los planes era muy sencillo. Economía social de mercado de verdad, pero que garantizara descentralización de verdad, que garantizara subsidiariedad de verdad, pero también supletoriedad y que el Estado hiciera lo que el privado no podía hacer en lugares en los cuales se necesitaba agua, luz, servicios, atención médica y crecimiento económico. Y el segundo sancochado es el esfuerzo de donde vengo, que debió haber permitido generar un encuentro en el espacio de centro y que, bueno, al no lograrse nos ha dado estos resultados que ya Pablo ha descrito con tanta dureza, ¿no? Yo creo que la polarización es permanente en el Perú, Pablo, y ese es el matiz. Creo que lo que hace la elección es agudizarlo. Es como si tuviéramos Perú que no se miran, ¿no? Perú que crece y quiere mantener ese crecimiento, que por supuesto yo saludo, pero que no distribuye. Y un Perú que siendo parte de la no distribución dice, oye, perdón, yo también estoy acá, también tengo derechos. No es casual que allá donde Sendero Luminoso destruyó nuestro país en la comarca y también el Estado, por supuesto, con la respuesta que violó derechos humanos, con total impunidad en algunos casos, en la mayoría de ellos, 30, 40 años después siga sin garantizar justicia, siga con los niveles más altos de pobreza, siga sin oportunidades laborales, siga sin agua, siga sin desagüe, y ahí tenemos a Uchurajay como una muestra, o a Soras, o a Putis, o a Cayara, o a tantos lugares en Huancavelica o en la selva de nuestro país. Entonces, siento que hay un abandono del Perú profundo, ¿no? Un abandono vergonzoso, eh, que se encarna en discursos reivindicatorios, legítimos, pero que apela al populismo, mismo populismo y el mismo miedo al que apela la derecha extrema, tampoco ideológica, ¿no? Uno reivindica mercado y el otro reivindica intervención del Estado. No hablo de un estatismo, hablo de la actuación del Estado eficiente para generar condiciones de igualdad de oportunidades. Y estos no conversan, ¿no? Como si una cosa y la otra no fueran posibles, como si no fuera posible tener una economía fuerte, sólida, un sector empresarial privado serio, no monopólico, no mercantilista, serio, y una gestión de parte del Estado de los recursos que se generan a partir de eso que permita crecimiento y que permita igualdad de oportunidades. No conversan, y al no conversar tenemos una parte de nuestro país excluido, con una tasa de desigualdad espantosa, y creo que esa desigualdad, esa incapacidad de resolver los problemas de la gente, esos niveles infames de corrupción y ese centralismo vergonzoso a nivel del país, pero también a nivel de las capitales de región, nos ponen en esa situación otra vez, ¿no? Con discursos de odio que alientan además el racismo, que alientan la mirada de dos países. Yo además soy de Tacna, así que vengo de la región y la sufro, y entiendo la demanda de una presencia del Estado mucho más eficiente. Entonces yo creo que hay una polarización que existe de dos países que no se miran, racismo, discriminación, desigualdad como problemas estructurales que no se han atacado directamente desde una acción efectiva del Estado,
un problema de crisis de representación brutal. Los partidos políticos no nos hemos adecuado a las demandas de los tiempos y seguimos actuando a la usanza de los 80, con élites que imponen su posición, con falta de intervención y de participación directa de los organismos sociales, y que la elección del 7 de junio no va a cambiar esa realidad, pero a esa crisis de representación se suma, y con eso acabo, la injerencia del crimen organizado transnacional en la toma de decisiones de poder, que es peligrosísimo, y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, que habilita autoritarismo de izquierda o de derecha, también peligrosísimos, ¿no? Así que creo que enfrentar esa polarización supone respetar la posición del otro y buscar en el encuentro, los caminos para resolver los problemas estructurales de nuestro país, que no pasan por aniquilar al otro, ¿no? No somos enemigos. Eh, Así que nada, es lo que veo, y por eso la repetición es una repetición con el incremento de matices que ponen el país al borde de hechos como los que pasaron en Puno y en Ayacucho y en el sur del Perú, ¿no? Asesinatos en absoluta, total impunidad e indiferencia. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Mesías, adelante. Está Jocelyn. Mi saludo cordial para todos, de manera especial para Molvina y a todo el equipo de Quehacer, y a Diezco, por supuesto, por la invitación para participar en este importante conversatorio. Y también hago ya mi saludo a Marisol y a Pablo, con quien estamos compartiendo en esta oportunidad esta tribuna. El tema de la polarización yo lo veo de una manera que, de una visión donde lo encuentro que es multidimensional, es decir, tiene muchas dimensiones, lo cual, en primer lugar, se combina el tema de la ideología, donde incluso más que ideología hay emociones, hay temas religiosos, intereses comerciales, mercantilistas incluso, y por supuesto todo ello nos lleva a tener lo que significa un país totalmente fragmentado, fragmentado desde el punto de vista social y geográfico. Pero además de eso también nos lleva a tener dentro del Perú un Perú formal, un Perú informal y un Perú ilegal. Pero además de eso podemos hacer otra caracterización, el Perú rural y el Perú urbano. Incluso dentro del urbano también podríamos hablar del Perú, lo de la zona urbana y la perurbana, donde en todos estos temas, en estos diversos Perú, la característica es la profunda desigualdad que hoy vivimos los peruanos. El tema ideológico es un factor de este tema multidimensional, pero sin embargo, ese tema ideológico como que en los últimos años ha ido disminuyendo. Y un ejemplo claro de ello es la conformación de la mesa directiva del Congreso, donde han convivido hasta hoy tirios y troyanos, bajo el pretexto de encontrar un consenso, pero un consenso bajo un interés subalterno, un consenso que busca el interés personal, confrontado, caracterizado por lo que es en busca de la impunidad. Y es por eso que esa polarización hoy ya se sujeta a intereses eminentemente, ¿qué les digo?, intereses subalternos. Ahora, en el campo político, por ejemplo, yendo a esta segunda vuelta que vamos a tener este domingo 7 de junio, hay una polarización, sí, pero no solamente ideológica, sino yo diría una corriente que se han ido consolidando en torno al fujimorismo. Por un lado, encontramos al fujimorismo y al otro lado encontramos al antifujimorismo, con sus diversos matices, tanto en el ala fujimorista como en el ala antifujimorista, donde hay vertientes de diversas corrientes, de diversas ideologías y de diversos pensamientos. Y es por eso que yo me atrevo a decir que en estos momentos, si queremos hablar de una polarización política, sería entre el fujimorismo y el antifujimorismo, llevándonos incluso al extremo de expresarnos y decir nosotros contra ellos. Es decir, ya no vernos como adversarios, sino como enemigos públicos.
en la que no hay que discrepar, sino hay que destrozar y hay que desaparecer, hay que destruir. Y eso es lo que hoy estamos llevando. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva simplemente a bloquear algo muy importante, a bloquear los consensos. Y por eso que ahora es muy difícil encontrar consensos. Y esos consensos, por ejemplo, que debería ser el crisol, donde haya una fortaleza para encontrar esos consensos, que debería ser el acuerdo nacional, donde deberíamos encontrar los consensos a través de las políticas de Estado, y que estas políticas de Estado deberían ser vinculantes con las políticas públicas y también con todo lo que significa la gestión del Estado y del gobierno. Y por supuesto, cuando yo le decía que estamos en un escenario donde nosotros contra ellos, pero ese nosotros contra ellos también nos lleva a otra polarización entre Lima y las regiones, entre el gobierno nacional y los gobiernos descentralizados, como está estructurado. Llámese gobiernos descentralizados a los gobiernos regionales, a los municipios, desde la provincia, distritos, hasta los centros poblados. Ahí también vemos otra característica de esta polarización que podríamos llamarlo. Y por otro lado, en ese bloqueo de consensos, hay cierta caja de resonancia. Y esa caja de resonancia que hoy vemos, las encontramos sin lugar a dudas en la tecnología, explícitamente o específicamente en el tema del uso de las redes sociales, donde las diversas redes sociales se ha convertido en una caja de resonancia en la que tienen la característica de Internet de igualarnos. Nosotros en este momento le podemos mandar un mensaje al presidente de la República, ya sea por X, si no tenemos su WhatsApp, le mandamos un mensaje por WhatsApp. Es decir, nos iguala, ecualiza entre el ciudadano y lo que son las más altas autoridades. Por lo tanto, esas redes sociales que todos conocemos se convierten en esa caja de resonancia donde podemos discrepar y consolidar un proceso de la ruptura de la oposición de los consensos y, por supuesto, esa ruptura de la gestión de la oposición a los consensos, el bloqueo de los consensos, también nos lleva a lo que significa consolidar una vez más nosotros contra ellos. En el Perú se caracteriza todo ello por haber tenido, consolidado una fractura eminentemente social, una, una fractura geográfica. Y es por eso que nosotros ahí tenemos que ver de qué manera podemos integrar a nuestro país desde el punto de vista estratégico de la conciencia geográfica, desde el punto de vista del territorio, donde ahora debemos hablar de diversas conectividades, más allá de las tradicionales, que son la vial, la marítima, la aérea, la eléctrica, la ferroviaria y la digital. Entonces ahí tenemos que tener una gran capacidad para poder consolidar, digamos, una integración geográfica para evitar esa fractura que actualmente estamos viviendo. Y de cara a lo que significa la coyuntura actual, llegamos ya al voto negativo, es decir, a un voto que no expresa, y que no expresa confianza, no expresa seguridad. Esa polarización se expresa en el miedo, en la incertidumbre, donde, por ejemplo, ya no hablamos solamente del mal menor, sino hablamos del mal mayor, y no hablamos del mal mayor ni del mal menor, sino aquellos que no tienen la garantía de lo que da la confianza democrática, y por lo tanto nuestro voto está lleno de incertidumbre, está lleno de miedo. Y es por eso que no podemos avanzar. Y el resultado de la primera vuelta es elocuente. Ese resultado de la primera vuelta es tan elocuente que entre los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, no llegan ni al 21% de los votos emitidos. Por supuesto, válidamente emitidos suben un poco más, pero los votos emitidos no pasan. Ha habido una gran atomización. Ahora, esa polarización que también se da hoy desde el punto de vista religioso, eso también nos está haciendo bastante daño, en el punto de vista que se tergiversa, se utiliza lo que es el tema de los principios religiosos para poder ver de esa manera todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Por lo tanto, para terminar esta parte de mi participación, quiero decirles que la polarización de nuestro país tiene una característica multidimensional que genera confianza, ha consolidado nosotros contra ellos una guerra entre peruanos prácticamente, pero la gran consecuencia de toda esta polarización multidimensional es la desigualdad, es decir, la pobreza, lo que es el tema de la extrema pobreza. Eh, ya la pobreza es transversal a todo el Perú. Yo les soy sincero, muchos solamente quieren mirar la pobreza que hay en las regiones, pero se olvidan que la gran pobreza también está en Lima. El 60% de la enfermedad de los pobres, que es la tuberculosis, está en Lima. Está en el Cerro San Cosme, está en el Cerro
acá de lo que significa en la zona de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, vía María del Triunfo. Ahí está el 60%. Y cerca de 6 a 7 peruanos mueren al día por la tuberculosis. Y nos caracterizamos por tener el multidrogo más fuerte, dependiente de esta enfermedad. Por lo tanto, esa desigualdad que es producto de esa polarización multidimensional nos lleva precisamente a tener un país lleno de pobreza, de desigualdad, lo cual campea el hambre y la miseria, incluso llevándonos a ser uno de los países con mayor inseguridad alimentaria. Por lo tanto, la polarización ya no solo es ideológica, sino es multidimensional. Muchísimas gracias, Jocelyn, y a todos por escuchar. Gracias a ti, Mesías. Entonces, teniendo claro este escenario sobre lo que significan ambas candidaturas de cara al comportamiento social y de cómo estamos también hoy como sociedad, queremos ahora hacer una comparación entre la segunda vuelta del 2021 y esta, la del 2026. ¿Qué diferencias se encuentran? Se ha sugerido incluso que esta elección es una suerte de tercera vuelta que quedó pendiente desde el 2021. Tienen también cada uno 5 minutos para poder compartir sus reflexiones. ¿Podemos iniciar con Paulo? Ujú. Sí, sí, muchas gracias, ¿no? De repente, antes de entrar a eso, solo un comentario adicional con relación a la polarización, ¿no? Usualmente, ¿no? Cuando uno habla de polarización política, digamos, lo que la distingue es algo que ha señalado Mesías, ¿no? Una visión de ellos contra nosotros, la imposibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? Y además una suerte, digamos, de rechazo profundo y emocional hacia otro bando, digamos, por poner de alguna manera, digamos, resumiendo, ¿no? Algunas características de la polarización. Mi punto era precisamente que, digamos, eso puede existir y se expresa mucho más en elecciones, pero que no creo que eso sea algo que marque, ¿no? O sea, no es, a ver, ellos contra nosotros, ¿cómo puede haber ellos contra nosotros si la gran mayoría rechaza a todos los políticos, sean de izquierda y de derecha, ¿no? Entonces, o sea, los niveles de desapego de nuestra ciudadanía hacia los políticos es de tal naturaleza que esta idea, ¿no? De una polarización en términos políticos, a mí se me hace por lo menos esto, no sé, problemático, digamos, asumirla como tal. Por otro lado, el segundo elemento de una polarización tiene que ver con la imposibilidad de llegar a acuerdos. Bueno, ustedes mismos han señalado, ¿no? Que en el Congreso de las Fuerzas Políticas se ponen de acuerdo fácil, ¿no? Esto, digamos, los políticos en su ejercicio cotidiano, votan todos juntos, ¿no? Digamos, sin duda hay uno que otro tema que esto puede dividirlos, pero en general, por eso hemos hablado de fujicerronismo, ¿no es cierto? Por eso hay desconfianzas, por ejemplo, en Roberto Sánchez de que va a llegar a un acuerdo igual con... en fin, o sea, quiero decir de que, digamos, tampoco este elemento de la polarización política, por lo menos entre los actores políticos, parece estar presente, pues, en el día a día y en lo cotidiano de la vida política y del papel y el rol que tienen los actores políticos en general, ¿no? Digo esto además, o sea, sin reconocer que efectivamente hay discursos, ¿no? Existen algunos elementos, pero que son básicamente de unos extremos, ¿no? Yo no veo que en general sea un tema social. Ese era un primer comentario. Y ya entrando, digamos, a algo que tiene que ver ya con la pregunta sobre esta segunda vuelta, ¿no? Estoy en relación a lo que pasó el 2021 y es que me permitió pensar en las segundas vueltas que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Eh, y en las elecciones que hemos tenido en nuestro país. Y llegué a a una constatación, ¿no? Y es que han sido hasta ahora muy pocas las ocasiones, ¿no? ¿Cuántos? Ha sido una ocasión, tal vez el 2006, o el 2001 y el 2006, tal vez. Han sido las únicas ocasiones en las que no hemos tenido a alguien apellidado Fujimori
presentándose en las elecciones de nuestro país, ¿no? O sea, el Fujimorismo es una fuerza presente, de manera recurrente, ¿no? Y además con apellido, ¿no? O sea, Alberto en los noventas y luego Keiko Fujimori. Y de todas las segundas vueltas que hemos tenido, ¿no? Desde el año 2000, ¿no? Eh, Igual, ¿no? Solamente en la del 95 que no hubo segunda vuelta, ¿no? Y en la del 2001 y 2006 no hemos tenido a un Fujimori en segunda vuelta en nuestro país, ¿no? Entonces, lo primero era eso, ¿no? Que hay, parece una continuidad en todas las segundas vueltas que hemos tenido, ¿no? La del 90, por supuesto, la del 2000, ¿no? Y luego 2011 hasta ahora, hay una presencia recurrente y es el apellido Fujimori, ¿no? Es como, digamos, la gran presencia que tenemos en estas instancias, ¿no? Sé que la pregunta va más por las diferencias, pero quería empezar resaltando ese ese punto, ¿no? Esa suerte de continuidad que da para conversar más, seguramente, que no es el tema de este evento, ¿no? Sobre la presencia del Fujimorismo a nivel electoral y político, pero bueno. Y ya yendo a la pregunta en sí sobre las diferencias que, digamos, pueden existir entre lo que ha pasado hace 5 años. Creo que fundamentalmente yo identifico cuatro, ¿no? Unas que tal vez sean más del proceso político en general, ¿no? Y otras que están, creo, más vinculadas a los actores. Empiezo por las que son más del proceso, ¿no? Esta es lo que pasa este 2026 con relación al 2021 en primer lugar, creo esto es una segunda vuelta que se produce luego de una mayor fragmentación política. No solo el 2021, sino el 2016, y podemos retroceder. Pero esta es una segunda vuelta que es resultado de una gran fragmentación política, ¿no? 43 partidos inscritos para participar, 36 candidaturas, ¿no? Y que creo que es uno de los elementos que explican además los escasos niveles de adhesión que han existido. Entonces hay una gran fragmentación. Tenemos mucha más fragmentación ahora de la que tuvimos el año 2021, ¿no? Por otro lado, creo, en línea con lo que yo le señalaba hace un momento, esta es una segunda vuelta con políticos más desprestigiados, ¿no? O sea, es como si en cada proceso electoral hubiera mayor desprestigio de la clase política, ¿no? La ciudadanía tiene mucha menos confianza en la clase política, ¿no? Entonces, eso determina, creo, también el comportamiento y la reacción de la ciudadanía frente a quienes pasan una segunda vuelta, que es lo que estamos viendo este 2026. A los candidatos de este 2026 les cuesta mucho más. Poder lograr adhesiones, ¿no? Y eso lo estamos viendo justamente estos días, ¿no? Donde solamente frente a la inminencia de una decisión es que se empieza a mover un poco más, digamos, las preferencias, ¿no? Eh, También un tema más de proceso, ¿no? Es que este 2026, digamos, esta segunda vuelta y este proceso electoral es en general un proceso con nuevas reglas, ¿no? Para empezar, nada más, la vuelta al bicameralismo, ¿no? Que, digamos, es un factor que ha diferenciado lo que ha venido, digamos, ocurriendo en procesos electorales anteriores, ¿no? Y ya en elementos más vinculados con los actores, claramente, ¿no? Yo veo que la principal diferencia entre el 2021 y el 2026 es que no hay un outsider, ¿no? O sea, en el 2021, Pedro Castillo eh, fue un outsider, ¿no? O sea, es cierto que tenía cierta vida política, sindical sobre todo, pero era un actor ajeno, ¿no?
a lo que era, podemos llamar, la clase política tradicional en nuestro país. Este 2026 y esta segunda vuelta en particular nos trae a dos actores más o menos del establishment, ¿no? Bueno, tiene que ver un Fujimori, como estamos acostumbrados en este país, y por otro lado a Roberto Sánchez, ¿no? Que es, bueno, conocemos toda su trayectoria política de los últimos años, ¿no? Entonces, creo que, digamos, también eso, que sean dos actores protagonistas de toda esta crisis que ha ocurrido los últimos 5 años, eh, es lo que también creo que explica un poco lo que viene ocurriendo ahora, ¿no? Y finalmente, también desde los actores, y aquí voy en línea un poco con lo que señalaba Mesías, ¿no? Sobre estos dos grandes sectores, hablaba de un fujimorismo y un antifujimorismo. Yo diría que también, en, aunque eso ha ido cambiando, porque, ¿no? Es que los resultados de la primera vuelta, ¿no? Del 12 de abril, en una primera etapa enfrentaron a la ciudadanía frente a dos antis, ¿no? El antifujimorismo, efectivamente, pero también un anticastillismo. O sea, la desconfianza y lo que había significado el legado de Pedro Castillo, pero sobre todo la plataforma que sostuvo y permitió en buena medida que Roberto Sánchez, digamos, pase a la segunda vuelta, ¿no? Y previo a toda a esta suerte de ajuste, la campaña que él ha realizado, creo que era muy evidente eso, ¿no? O sea, era una decisión, ¿no? ¿Cuál anti puede ser más fuerte? ¿No? ¿El antifujimorismo o el anticastrismo? No lo digo de los actores políticos, sino sobre todo desde algunos sectores de la sociedad, porque se habla mucho ¿no? De que el antifujimorismo se hablaba, ¿no? Era el partido político más grande del país, no, pero no es un partido político, ¿no? Es más una suerte de sentimiento, reacción, y lo mismo creo que ocurre, hay elementos que van en esa línea en relación al castillismo, aunque este sea un concepto tal vez más difícil, ¿no? Esto de poder explicitarlo, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí. Adelante, Marisol. Ya, muchas gracias. Tengo 5 minutos, ¿no? Para ser respetuosa con el tiempo. Sí, a ver, yo quisiera retomar, igual que en mi intervención anterior, sin repetir, ¿no? Algunas de las cosas que ya se han señalado. Em, yo creo que hay elementos constantes en la polarización que de alguna manera tanto Paulo como Mesías han ido mencionando, y yo coincido, ¿no? Y voy a, digamos, mencionarlos para ver cuáles permanecen del 2021 hasta ahora y establecer las diferencias, porque yo no veo esto como una tercera vuelta, ¿no? Lo veo como una repetición y como una continuidad de un problema nacional que no hemos atacado, que cambia de nombres, efectivamente tiene una constante que es el Fujimorismo, no existe un Fujimorismo sin Fujimori, lo probó Marta Chávez, que no desapareció, y entonces nuevamente un actor político que no es un actor político, y yo lo digo siempre, eh, y lo afirmo en realidad porque los actores políticos nos conocemos, estamos siempre en el campo, en la crítica, en la lucha, a veces del mismo lado, a veces con matices, pero la señora Fujimori aparece solamente un año antes de cada elección. No es un actor político que permanezca en estos debates, o sea, digamos, todos nos conocemos, ¿no? Los que trabajan en ciencias políticas, los que hacemos crítica, los que denunciamos un hecho, los que nos pronunciamos frente a la guerra, al puerto de Chancay, frente a los riesgos, Eso no es la señora Keiko. Ella aparece un año antes. O salvo que salga una denuncia de la botica o de algún chat o de alguna cosa, pero no es un actor político relevante los 4 años que no está en campaña, ¿no? Y eso es muy peligroso porque la política efectivamente tiene que ver con la vida cotidiana, con los problemas que hay que resolver todos los días, con la manera como te enfrentas a la minería ilegal y a todas sus consecuencias en temas de trata y otras economías ilegales, con la manera como dices claro y fuerte, oye, sí, no solamente se trata de la minería ilegal una vez que sale el socavón, cómo llega a venderse en los mercados internacionales y convierte al Perú en el hub de lavado de activos de América Latina y del mundo, porque acá el oro sale, pero luego se vende en los mercados de Nueva York y el proceso intermedio no lo analiza nadie, no lo estudia nadie, te compras un canal y no pasa nada. Estos actores políticos que están permanentemente en la arena, debatiendo,
nos conocemos, y no es la señora Keiko. O sea, eso hay que decirlo claro y fuerte. Y no es la señora Keiko, la misma señora Keiko del 21 y el 26. Son dos personas completamente, o sea, digamos, es el mismo ADN, es el libreto el que cambió. El libreto fue uno en el 21, que tenía otras demandas, el libreto del 21 tenía demandas de representación claramente, la evidencia del post-pandemia, de la absoluta desigualdad que mataba a la gente todos los días, pero al mismo tiempo la precariedad del Estado hacían que se necesitara mucha más presencia en el discurso, en las necesidades de la gente, de resolver sus problemas, y hoy día el tema ha cambiado, el tema es orden, y entonces el discurso de reivindicar al padre que violó derechos humanos viene muy bien, y el crecimiento económico, entre comillas, que no fue otra cosa que implementar los consensos de Washington sin ningún tipo de control, también viene muy bien, pero es lo mismo, es el fujimorismo manteniendo el control, manteniendo el poder, controlando las instituciones, depredándolas, eh, que todos conocemos, ¿no? Y que es tan lesivo para nuestro país. Pero los problemas estructurales, que es a donde yo quisiera detenerme y que nos quedáramos con esa tarea pendiente, que es lo que hay que atacar, son los mismos. Desigualdad persistente que se agudiza. Los últimos 6 años, la anemia y la desnutrición ha condenado a la mitad de los niños que hoy tienen 6 años. Esa es la realidad. Eso no lo vamos a cambiar. Y a ver si somos capaces de revertirlo en lo inmediato. El centralismo y las brechas territoriales, y eso se refleja en la votación. La foto de los resultados de segunda vuelta de los últimos años son las mismas. Se refleja en la votación porque obviamente hay un abandono absoluto de parte de Lima, a las regiones y de las capitales de región, a los pueblos, a mi pueblo, por ejemplo. La exclusión y la discriminación histórica, que también se reflejan. Gran parte de la polarización actual verbal hoy tiene que ver con discriminación racial, que por supuesto negamos y de la que no queremos hablar, pero que está ahí lacerándonos permanentemente, enfrentándonos, negando nuestra mayor fortaleza, que es la diversidad. La desconfianza en las instituciones, con razón, una Junta Nacional de Justicia tomada, Defensoría del Pueblo tomada, Tribunal Constitucional tomado, y todo eso ha sido ir desmantelando desde el 21 hasta ahora la institucionalidad de nuestro país. Además, en un contubernio, por eso era el pacto mafioso, ¿no? Estos pactos de los que habla Pablo en realidad no son pactos, Pablo, son acuerdos de mafias para permitir el incremento de la criminalidad organizada en el acceso al poder y en el control del territorio. Y eso es duro, pero para mí esa es la realidad que hay que enfrentar. Inseguridad y miedo, porque se asusa, mucha gente va a ir a votar por miedo, intenta construir una lógica detrás de eso, pero es miedo puro y duro, exacerbado por fantasmas que están presentes, Antauro Humala, que a mí me parece un demente, pero que habla de problemas estructurales del país que él quiere resolver a partir de la violencia, pero también tienes un Rospiglio hacia el otro lado que quiere sostener la impunidad, fragmentación absoluta, lo has mencionado tú, y además un diseño electoral que generaba que esa fragmentación que podía haberse evitado a través del encuentro de las PASO no fuera posible. Primero, eliminaron las PASO. Otro sería el escenario si esta elección hubiera sido PASO. El centro hoy tendría 20, 25 o 30% y seguramente ganaría la elección y permitiría el encuentro. Yo creo que solo vamos a poder gobernar este país en el encuentro de esos dos Perús que no se miran, una debilidad absoluta de los partidos políticos, que muchas son bandas criminales, y una política basada en identidades y rechazos, que se refleja en el discurso, que se refleja en las redes, leen lo mismo, escuchan lo mismo, y entonces no son capaces de escuchar al otro, ¿no? Yo no creo que sea la misma foto, sí creo que es la misma foto en los elementos de la polarización, que son los 8 que he mencionado. Creo que no es creo que es la misma, creo que es otra foto en el discurso de Fujimori 21, Fujimori 26. Creo que Castillo representó una ilusión, eh, para un sector importante del país. Sánchez representa una alternativa a Keiko, y eso también me parece un matiz importante. La gente que votó por Castillo votó con ilusión, por lo menos en la primera vuelta. En la segunda vuelta, yo no voy a romantizar lo que hizo, para mí eso fue un intento de golpe claro y duro, así como fueron violaciones a derechos humanos, todo lo que se hizo en la época del fujimorismo, pero yo sí creo que hay una diferencia entre el candidato, pero no entre el anti. Yo creo que ese es el mismo, 7%, eh, y podrían dirigir los destinos del país a partir del domingo, ¿no? Eh, yo solamente quiero dejar el elemento nuevo, que es el que me preocupa y con eso acabo, que es el crimen organizado. O sea, en el año 20 empezó la persecución internacional del crimen organizado como un fenómeno que no se podía combatir solo desde un país, que fue la Convención de Palermo, y se implementó en el Perú en el 2013. Ya estuvimos, Mesías y yo, en el Congreso, y sabemos lo difícil que fue implementar la norma.
¿Y cómo es que no se pudo incorporar minería ilegal? En el 2016 se incorpora minería ilegal, en el 2017 se desmantela todo, todo, extinción de dominio, se desmantela la captura del cabecilla, solo se presa el peón, se desmantela todo lo que se había generado para terminar con el crimen organizado y se genera una economía muy peligrosa, ¿no? Y yo creo que ese es mi mayor temor para lo que vamos a tener que enfrentar en los próximos años en el país, con una debilidad institucional y la toma de algunos espacios, excepto el Poder Judicial hasta ahora, que está, digamos, bregando como puede. Gracias. Bien, Lucías, adelante, por favor. Yo veo muy interesante la pregunta, o el tema, mejor dicho, de hacer la comparación entre el 2021 y el 2026, lo cual es bastante interesante porque encontramos varias similitudes, también temas novedosos que se han establecido estructuralmente, y podríamos decir que esta es una tercera vuelta, pero recargada. Por ejemplo, con un Castillo engendrado o reencarnado en un Sánchez que con más experiencia política, con más sapiencia en la gestión pública y con más habilidades para negociar y para cabildear. Y en otro lado encontramos a la señora Fujimori, creo que con los mismos matices ha tratado ella de disminuir su protagonismo del punto de vista violento hacia afuera, pero sin embargo, en el fondo sigue siendo la misma. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿cómo se llegó a la segunda vuelta en el año 2026? ¿Y cómo se llegó a la segunda vuelta en el año 2021? En el 2021 hubieron menos partidos políticos y en el 2026 hubo más partidos políticos. Hubo una mayor atomización, por lo cual, como dije hace un instante, ambos de votos emitidos a las justas llegan al 20%. Y más ha sido los votos nulos y blancos, también han sido los otros que no pasamos la valla electoral y los votos ausentes, es decir, aquellos que no fueron a participar en el proceso electoral. Ahora, ¿cuál es lo común que yo veo entre el 2021 y el 2026? Se repiten varias narrativas y ya se están repitiendo. La primera narrativa es el miedo al comunismo. Comunismo, comunismo, comunismo. Claro que es una narrativa que viene de la década de los 50, también 60, ¿no? Cuando a Belaúnde le decían que era comunista. Y luego encontramos también el miedo de la dictadura que representa la señora Fujimori, es decir, volver a la época de los 90. Es otro tema que se repite ahora. Y algo que veo también que se ha consolidado incluso un poco más, pero sí es un patrón parecido, es el tema de la discriminación social, es decir, exacerbado por las redes sociales, donde a través de las redes sociales que se ha convertido en el campo de batalla, en todos, el Facebook, el Instagram, X y por supuesto el TikTok, donde ahí se expresan diversos mensajes violentos, discriminadores, agresivos. Por lo tanto, eso es algo nuevo que podríamos decir que se ha amplificado. Pero la discriminación hoy también existe, pero en mayor grado por el uso de la tecnología. Ahora, ¿qué diferencias encontramos entre el 2021 y el 2026? En primer lugar, el 2021 fue un mono cameral, es decir, una sola cámara. Y el 2026, que estamos ahora ya viviendo, encontramos un entorno bicameral, incluso con una estructura muy rara, muy extraña para mi gusto o para mi entendimiento, al haber establecido senador nacional y senador regional, lo cual la gran beneficiaria o beneficiada de esta distribución, de esta segmentación, es Fuerza Popular, donde incluso se ha beneficiado con senadores regionales donde no tenían candidatos, los otros, donde perdieron, mejor dicho. En Cajamarca perdió Fuerza Popular, en Amazonas, en San Martín y en otra región más,
perdieron Fuerza Popular, pero ganaron los senadores porque Fuerza Justo por el Perú no presentó candidato. Entonces, la gran beneficiada es Fuerza Popular por esta debilidad que mostró Juntos por el Perú, a pesar que ellos ganaron el proceso electoral. El otro diferencia que podemos encontrar entre el 2021 y el 2026 es que el 2021 fue un voto bastante radical rural, donde hubo bastante ruralidad. Y eso se debe fundamentalmente por la presencia de Pedro Castillo, es decir, venido del mundo rural, un profesor de primaria rural, venido de las entrañas del Perú profundo. Ese fue el gran debate, un mensaje radical rural. Y hoy encontramos en 2021 un debate más institucional. Se habla, por ejemplo, del rescate de la democracia, se habla del rescate del equilibrio de poderes, se habla del rescate de las instituciones, se habla de un poder oscuro, de que cómo están infestados con diversos funcionarios en todos los niveles de Fuerza Popular y de otros partidos políticos. También se habla mucho hoy de la corrupción, como una lucha institucional de la corrupción. En 2021 entramos a un debate por un proceso electoral lleno de la pandemia. Hoy digamos que es post-pandemia, muy lejos de la post-pandemia, a tal punto que nos hemos olvidado de los momentos trágicos. Y el otro debate que se daba mucho en el año 2021 era el debate entre el cambio de la constitución versus el modelo económico. Eso era muy agresivo el 2026. Ahora como que eso se ha desplazado hacia lo que es el tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Ahí se ha desplazado. Y por otro lado, también, por supuesto, estamos viendo que en esta oportunidad, al igual que el 2021, los medios de comunicación masiva, abierta, están muy parcializadas con la candidatura del Fujimorismo. Pero felizmente, en lo que le contrapone a esa gran campaña, a ese gran poder de los broadcasters, ahora ha surgido lo que es los medios de comunicación alternativos, que permiten acceder a comunicar, donde la participación es bastante masiva. Por lo tanto, hay varios temas. Hay unos que se repiten, otros que simplemente no se repiten, y actores eh, como la tecnología que hoy se ha incrementado. Y por otro lado, no sé si a ustedes les parece algo extraño, pero a mí sí creo que es bueno resaltarlo, es la participación activa de las fuerzas exteriores, por decir el embajador de Estados Unidos, que se le ve por todos lados, se le ve en el Jurado Nacional de Elecciones, se le ve en las reuniones de los empresarios, se le ve en la reunión hasta de los temas electorales. Por lo tanto, es increíble la injerencia. Y por otro que se repite, son los tambores del fraude, que incluso ahora, primera vez que yo veo, no sé si ustedes lo han visto, prácticamente hoy, por ejemplo, el titular del comercio es bastante sintomático, pidiendo personeros para Fuerza Popular, prácticamente un operador de un medio de comunicación abiertamente parcializado, algo que nunca antes se ha visto. Y yo lo que veo es miedo por parte del establishment, miedo a que vayan a perder ciertos privilegios y por lo tanto yo diría que hay varias similitudes entre 2021 y 2026, pero hoy creo que hay muchos más temas, más miedos por parte de aquellos que creen que se les quiere arrebatar sus privilegios. Y aquellos que no tenemos privilegios también estamos ahí preocupados por otros factores. Gracias, Jocelyn. A ti, Mesías. Bueno, entonces como cierre de este interesante diálogo, queremos llevar la reflexión hacia lo que viene en adelante para la política peruana, que también es lo que se ha estado mencionando hasta el momento. ¿Qué rasgos consideran que se van a afirmar o terminar de consolidar de acuerdo también a los resultados de este domingo 7 de junio? ¿Qué podemos esperar, ¿no? Al respecto? Tienen también 5 minutos cada uno. Podemos también empezar nuevamente con Paulo. Adelante. Sí, sí, muchas gracias. Yo no estoy muy seguro de que los resultados electorales sean determinantes para generar un cambio importante, digamos,
en, en la manera en que se estructura, ¿no? O cómo funciona la dinámica política en nuestro país. Eh, en un trabajo que hemos culminado y que esperamos pueda darse a luz en las siguientes semanas, con mi colega Alejandro Boico, hemos intentado tener un acercamiento, digamos, al estudio de la política y los actores políticos en nuestro país, buscando ir más allá de las organizaciones políticas, ¿no? Hace 21 años Martín Tanaka escribió Democracia sin partidos, ¿no? Para intentar explicar cómo funcionaba un sistema donde no había organizaciones políticas fuertes. Y durante 2 décadas eh, han existido distintos esfuerzos eh, reformistas, ¿no? Para intentar tener mejores partidos en el Perú, más fuertes, más democráticos, que persistan en el tiempo. En fin, ¿no? O sea, cómo generar que haya partidos en el Perú. Es así un poco, digamos, el objetivo, creo, desde la academia, desde la clase política, en fin, desde distintos esfuerzos, ¿no? Y todos estos han dado como resultados, primero, que no haya partidos políticos más fuertes, es más, tenemos más fragmentación que nunca en nuestro país en este momento, eh, que los partidos políticos, digamos, no tengan un dueño, al contrario, todos tienen un dueño o algo parecido, en fin, ¿no? Entonces, nos han pasado 2 décadas con medidas y reformas que no han dado resultado en el fortalecimiento de organizaciones políticas, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, eh, y siendo conscientes además de que a pesar de todo ello hay política, ¿no? Lo que intentamos o sugerimos, ¿no? Es que tal vez es importante y necesario estudiar y encontrar soluciones a la política, no tanto de las organizaciones, sino intentando primero comprender y entender cómo operan los individuos, ¿no? No a la organización, sino al individuo. Y para ello, hemos procesado una data de los poco más de aproximadamente 700.000 peruanos que han postulado a algo en nuestro país desde el año 78 al 2026. A regidor, gobernador, congresista, presidente, en fin, a todos los cargos electos, ¿no? Con la finalidad de establecer ver si encontramos algunos patrones de estos individuos, ¿no? Más allá de las organizaciones. Y entre las cosas que pudimos encontrar en principio es que eh, el 80% de los que postulan en nuestro país lo hacen una sola vez, ¿no? Las personas, más de 500.000, ¿no? Personas postularon una vez y luego se fueron. Nunca más, digamos, siguieron en política electoral, ¿no? Eh, y el otro 20%, sí, digamos, es como los persistentes, los que han tenido por lo menos dos postulaciones, ¿no? Hay unos que tienen tres, cuatro, ¿no? Pero, entonces, no es la gran mayoría, ¿no? Solamente hay un 20% de personas que intentan tener trayectoria y vida política en nuestro país. Entonces, claro, ¿cómo ver organizaciones si es que las personas se van tan rápido a la política? Esa es una primera, digamos, idea, ¿no? Que muestra este procesamiento de la información. Pero por el otro, y no voy a extenderme porque sé que solo tengo 5 minutos, eh, es que hay diferencias notables entre las arenas políticas, entre la arena política nacional y la arena política subnacional, ¿no? Y eso, y para no distorsionar, digamos, la comparación,
nos hemos dedicado a analizar más lo que ha ocurrido desde el año 2001 hacia adelante, ¿no? Que es este nuevo periodo, digamos. Los 90s, 80s son otro periodo, de alguna manera, ¿no? Y, como digo, pareciera que la política nacional funciona desconectada de la política subnacional en nuestro país, ¿no? Son muy pocos los casos, como los de Mesías, ¿no? De actores que pueden transitar entre ambas arenas, ¿no? Que pueden ser parlamentarios y luego pueden volver a, digamos, a postular a la región y luego pueden intentar nuevamente lo nacional. Hay algunos casos, pero no son la mayoría, no son la generalidad, ¿no? Los políticos que postulan y participan en elecciones subnacionales eh, son exitosos en lo subnacional, ¿no? No son tan exitosos en lo nacional. Y viceversa, ¿no? Aquellos que logran ser exitosos en lo nacional no logran ser tan exitosos en el ámbito subnacional, ¿no? A partir de estas constataciones, digamos, lo que no pretendemos dar una solución, ¿no? Dar una solución de reformar la ley de partidos políticos sería caer exactamente en aquello que nosotros creemos que no ha contribuido a dar la solución, ¿no? Pero sí nos permite tener, en principio, una reflexión, ¿no? Y es que tal vez para encontrar alternativas y salidas a la crisis política o en general a lo que, digamos, ocurre con los políticos en nuestro país, tal vez lo primero que habría que hacer es empezar a mirar a los políticos, ¿no? Y con esto culmino. Tal vez por eso es que yo puedo ser muy escéptico, por saber si este proceso electoral puede generar una ruta de cambio, ¿no? Esto, en un contexto en donde la política está tan individualizada, donde lo que importa son las trayectorias individuales, ¿no? Todavía, esto creo que va a tomar un tiempo que entendamos y podamos encontrar alguna alternativa y solución a este contexto o a esta problemática como lo que vivimos, ¿no? Esto, por supuesto, creo que sí hay cosas que se pueden avanzar en temas eh, territoriales. Creo que la representación política en el mundo de la izquierda y también en parte del mundo de la derecha ha cambiado y creo que son procesos que van a seguir en los siguientes años, ¿no? Pero esto, más allá de eso, me parece que el punto esencial, ¿no? Es cómo se hace política en el Perú contemporáneo, ¿no? No pasa, por lo menos ahora, ¿no? Por la organización, sino por los individuos, ¿no? Nada, muchas gracias. Gracias, Pablo. Marisol, adelante, por favor. Muchas gracias, Jocelyn. La pregunta es complicada, ¿no? Porque los rasgos de la política peruana que se van a afirmar son todos malos, ¿no? No importa quién gane en realidad. O sea, en los últimos años, para mí el común denominador de todo lo que ha pasado es el desmantelamiento institucional. Y acá no se salva ninguno de los dos, ¿ah? O sea, no, la segunda vuelta está acá y yo comprendo que hay claridad en lo que el fujimorismo significa y me gustaría tener alguna expectativa, no la tengo, en la alternativa, pero siempre, siempre es bueno poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Yo creo que vamos a necesitar tener capacidad de contener la democracia. Yo creo que se va a firmar el desmantelamiento institucional, un día a la vez, poco a poco. Primero la Junta, la Defensoría, el Tribunal Constitucional, y este año el poder cambia de manos al 100%, ¿no? Qué conveniente para la toma de las instituciones, porque no solamente se va a elegir al presidente de nuestro país, se va a elegir a los gobernadores regionales y a los alcaldes. O sea, eso pasa cada 20 años y tocó este. Y nos agarró con un sistema electoral desastroso, nos agarró divididos, las leyes se dieron para que el calendario hiciera que el ego y la autorreferencia terminara violentando o rompiendo la posibilidad de encuentro, y hablo del centro no desde mi perspectiva, que es el centro, la persona a partir de la cual se construye el país,
o es el centro, mirar el país en su integridad, cada vez hace más sentido para mí el Perú como doctrina, porque es tan complejo que hay que mirarlo con distintos lentes, ¿no? Eh, yo honestamente siento que mientras ignoremos el crimen organizado como un componente de la política peruana, estamos leyéndolo mal. Y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque sí siento que hay una injerencia de la criminalidad organizada transnacional en las decisiones políticas que nos está afectando a todos, ¿no? Y no queremos verlo, no lo estamos viendo. Yo quisiera pensar que solo lo estoy viendo yo y que probablemente estoy equivocada. Espero de verdad estar equivocada, pero mi trabajo en cárceles y el haber sido parte de quienes construyeron el andamiaje jurídico para perseguir el crimen organizado y la manera como poquito a poquito han ido destruyéndolo todo, no me da margen para para una alternativa distinta que no sea eso. Yo creo que vamos a seguir con una fragilidad institucional que se va a reflejar dependiendo de quién gane en cambios permanentes al ministro, censuras, interpelaciones, cuestionamientos. La parte buena de eso es que son tan malos los que entran que no les da tiempo de desmantelar las políticas públicas, ¿no? Pero el intento de controlar las cárceles del país para tener el control a partir de ahí del territorio, como pasó en México, como está pasando en Ecuador. Entonces, yo sí creo que hay un costo país con el tema institucional. El Perú necesita instituciones sólidas, reglas claras y una ciudadanía activa, ¿no? Y la matanza del sur terminó con la ciudadanía activa y hay que defender el derecho de protestar, por supuesto, sin destruir patrimonio, sin exponer la vida de la gente, pero el derecho a protestar. Eso hay que garantizar y hay que estar en esa primera línea, ¿no? Yo creo que las demandas además son claras de la población, en la seguridad y el riesgo de que esa seguridad venga acompañada de populismo penal, de mano dura, de matémoslos a todos, que es el discurso, sí, pues de un Rospiglio, sí, pero también de un Antauro, que termina siendo un socio político muy peligroso, muy, muy peligroso, y que hay que mencionarlo y que hay que deslindar con claridad. Yo sé que se ha hecho, pero eh, hay que deslindar con claridad, porque la polarización termina siendo una expresión política de las fracturas sociales, económicas y territoriales acumuladas, que él canaliza muy bien a partir de estos discursos de matémoslos a todos, ¿no? Eh, es bien peligroso y yo creo que sí se necesita que tener mucha claridad del rol que una persona con esos síntomas y con esos signos y con esa conducta podría jugar. Eh, yo quiero felicitar por este espacio, ¿no? Porque si algo vamos a necesitar hacer después del 7, es el mismo 7 en la noche, que también afirmo, o sea, se va a afirmar el rasgo del fraudismo, ¿no? O sea, vamos a tener varios meses con denuncias de fraude, mucha movilización y mucha represión, ¿no? Además de un hombre que, como Alcázar, que se quiere mantener en el poder hasta el 28 de julio y va a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, como de hecho lo ha venido haciendo, ¿no? Creo que otra cosa que podría continuar es el retroceso en derechos, sobre todo en los derechos de la mujer. Esperemos que no se prorrogue la legislatura, que que la Comisión Permanente no apruebe las barbaridades que se están aprobando, que también ha sido un retroceso sistemático en materia de derechos, ¿no? Entonces, yo no creo que lo que venga sea bueno, lo digo con pena. Creo que hay mucha responsabilidad de los que no pudimos encontrarnos. Echemos la culpa si queremos a la legislación, al cambio de reglas, pero bueno, creo que hay un error que hay que asumir. Y siento que necesitamos esa ciudadanía activa y espacios como estos. Por eso felicito a Desco y quiero terminar haciendo eso y felicito a Jocelyn, a Molina, por supuesto a Alberto y a todos los que están en este esfuerzo de pensar juntos el Perú que queremos. Y creo que estos 5 años, que para mí hubieran sido 5 años de transición a recuperar o a construir una institucionalidad que nos viera íntegramente y que encontrara como nuestra mayor fortaleza la diversidad, van a tener que ser de contener, ¿no? De contener autoritarismos, de contener el sometimiento para sostenerse en el poder, de contener acuerdos políticos que son peligrosos para el país y de enfrentar el crimen organizado que nos está carcomiendo. Es lo que yo digo y creo que se puede hacer si es que ponemos por delante los intereses del país a nuestras diferencias que siempre serán menores que aquello que no son. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Gracias, Marisol. Mesías, para cerrar también el diálogo contigo, adelante. Gracias, Jocelyn. Y yo acá encuentro una, una, un, digamos, un versus entre qué esperamos y lo otro, qué podríamos esperar. ¿Qué esperamos y qué podríamos esperar? Incluso, ¿qué deberíamos de esperar?
porque ahí vienen ya otros temas, por ejemplo, construir escenarios utilizando el concepto o la herramienta de la prospectiva, que es lo que deberíamos de construir, un escenario eh, optimista, esperado, y el escenario pesimista. Y por supuesto, podría lindar entre la utopía y la distopía. Entonces ahí eso es lo que deberíamos de pensar. Por supuesto que se nos presenta un escenario bastante complejo e incierto, por eso invocaba al tema de la construcción de escenarios a través de la prospectiva y por supuesto ver los rumbos hacia dónde queremos ir dentro de esa construcción de esos escenarios. Por ejemplo, un rumbo político, un nuevo rumbo en lo político, consolidar los partidos, consolidar la democracia, consolidar lo que es el tema de la participación plena, algo que se ha castrado en estos últimos años, por ejemplo, el tema del referéndum, la participación plena, que no ha habido, el equilibrio de poderes. Entonces, todos esos temas significa un nuevo rumbo en lo político. Ahora, pero no solamente lo político, también un nuevo rumbo en lo económico. Ir de un modelo primario exportador de servicios, a un modelo económico que se sustente en el conocimiento, donde ahí tendríamos que hacer un gran trabajo de generar conocimiento a través de un ecosistema donde estén las universidades, institutos tecnológicos de investigación, pero no solamente generar conocimiento, sino transferir ese conocimiento con el objetivo de generar valor agregado, lo cual va a significar, por supuesto, tener una matriz productiva diversificada y diferenciada, sustentada en una matriz energética, donde nos lleva ya a otro tipo de generación, ser menos dependiente de las fósiles, ir a lo que significa la energía renovable, y por otro lado, también ir el tema relacionado de la consolidación del I más D más I, es decir, la investigación, desarrollo e innovación. Incluso hoy nosotros ya debemos estar pensando en la industria 5.0, en lo que significa el uso de la inteligencia artificial para dar el mayor añadido a las diversas actividades económicas, productivas y sociales y culturales. Por lo tanto, un nuevo rumbo económico también necesitamos. Y por supuesto, un nuevo rumbo social, con los indicadores no nos muestren en la cara, porque solamente estamos hablando de la inseguridad ciudadana, pero sin embargo hay una inseguridad jurídica, una inseguridad laboral, una inseguridad hídrica, el cambio climático está permanentemente como una espada de Damocles y por otro lado la inseguridad alimentaria y como dije hace un instante, coronado por la desigualdad. Pues ahí necesitamos un nuevo rumbo también en la parte social. Suena duro decirlo, pero hay que decirlo. El capital social, el capital humano del Perú está totalmente degradado, está totalmente desmoralizado, está totalmente... hay una élite pequeña que sí tenemos la capacidad de generar y tener conciencia crítica y sabemos lo que hacemos. La informalidad que ha excluido a millones de peruanos, generando una asimetría, una falta de democratización en el acceso al conocimiento y eso también, esa brecha ha ido consolidándose con la brecha digital, pero también con la brecha del acceso al conocimiento. Por lo tanto, en lo social tenemos que democratizar el acceso al conocimiento y eso tiene que ser un nuevo rumbo. Ahora, eso lo que podríamos esperar, pero la idea es utópico eso, se lo podemos conseguir, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para ello? Recuperar la institucionalidad, rescatar el equilibrio de poderes. Por otro lado, también dar en el corto plazo, transitar del malestar al bienestar, lo cual signifique una profunda tarea y protagonismo del gobierno del Estado para que de esa manera conseguir dar los servicios básicos que son derechos fundamentales, como es el caso de la salud y la educación. Y por supuesto, una postura clara de lo que significa la lucha contra la corrupción, que desmoraliza y no solamente nos hace perder grandes recursos al Estado, sino que corrompe la sociedad y descompone socialmente a los pueblos y a las familias, fundamentalmente, al igual que la informalidad. Y para eso, sin lugar a dudas, se requiere eh,
una transformación del Estado y para hacer la transformación del Estado se requiere pues tener un liderazgo. Otra vez podemos hablar de un liderazgo multidimensional, un liderazgo que tenga la capacidad de ganarse el pleito, y por supuesto de ganar, de comprarse el pleito, y por otro lado también ahora que vamos a tener senadores y vamos a tener diputados, que también tengan esa capacidad y sobre todo esa vocación de querer comprarse ese pleito. La tarea es grande, por eso yo me hago la pregunta y puedo hacer una comparación, un verso. ¿Qué esperamos nosotros como peruanos? ¿Y qué podríamos esperar? Entonces, ¿qué esperamos y qué podríamos esperar o qué podría suceder? Entonces, esa es la gran pregunta y por supuesto, todo eso lo vamos a ver a partir del domingo. Sabemos que ambos candidatos no dan las garantías y la confianza, como se ha dicho, pero sin embargo, tenemos que ir hacia adelante buscando el bienestar de todos los peruanos. La tarea no es fácil, no, que no nos quedemos entre la utopía y de la distopía. Tenemos que hacer realidad los sueños de todos los peruanos, mejorando la calidad de vida de todos y cada uno de peruanos y peruanas. Gracias, Jocelyn, gracias por haberme invitado. La verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes. Eh, y es importante tener otros espacios de conversación y reiterar mis felicitaciones por la gran tarea que hacen ustedes a través de Quehacer y de DESCO. Siempre es importante tener estos espacios, a pesar que algunos conservadores lo quieran negar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Agradecerles a los tres, a Pablo Vilca, a Marisol Pérez Tello y a Mesías Guevara por motivar la reflexión en esta noche. Nos han dado muchos elementos que no, bueno, que seguramente van a motivar otros espacios para seguir reflexionando al respecto, ¿no? Además, también en un momento crítico para nuestro país que nos demanda, como también ya lo han dicho, a tomar una acción clara, ¿no? De cara también a la amenaza que significa la constitución de un modelo político digamos, perverso que apuesta también y reivindica la impunidad, la injusticia, la violación a los derechos humanos, la violencia contra niñas y adolescentes, el racismo contra nuestros pueblos y otras que por años se han ido arraigando y normalizando en nuestra sociedad. Las equidistancias injustas, creo yo, y lo digo humildemente, no bastan para poner freno a esa mafia que inició en los 90 y que ahora amenaza también con volver. Queremos agradecer también a quienes colaboran en este número. En la sección de actualidad escriben Dante Vera, Violeta Barrientos y Reinhard Seifer. En la sección internacional escriben Leila Bartet, José Cornejo, Ariela Ruiz Caro. En la sección Cultura, Cristian Wiener, Eduardo Toche y Alejandra Dinegro. Y también, bueno, en la sección Reseñas, Ofelia Guamanchumo, Antonio Zapata, Enrique Toledo y Enrique Fernández Maldonado. Y bueno, al igual que en el número anterior, hemos dedicado también una sección especial en conmemoración a los 60 años que cumple Desco. Aquí hacemos un énfasis a la reflexión de Eduardo Toches sobre la importancia de la revista Quehacer en el desarrollo de nuestro país, la vida política de Desco a través de la lectura de Eduardo Bayón. Desco como experiencia de desarrollo en la ciudad a cargo de Gustavo Riofrío y Mario Solesi y el papel de Desco en el desarrollo de las regiones del centro y del sur de nuestro país a cargo de Alejandro Arrieta, Kenny Caballero, Delmi Poma y Moisés Mamani. A todos ustedes, gracias por ser parte también de este número. Ahora tenemos las palabras de nuestro director para poder también cerrar este encuentro. Adelante, Beto. Yo quisiera agradecerle a los ponentes y me parece que es importante reiterar como lo que siempre ha hecho ESCO, ¿no? Que ese es un espacio de discusión, de debate. Yo que entré a ESCO pues el año 79, era pues un hervidero de tesis y me parece que hay que recuperar ese estilo de diálogo, tanto académico como político, ¿no? Me parece que es fundamental, porque insisto, no se vienen tiempos mejores, ¿no? Sin embargo, quisiera hacer una pequeña precisión, me parece importante, ¿eh? Yo no comparo la reiteración con la polarización. Son dos cosas distintas, porque la reiteración tiene que ver con una agonía, con una tragedia. La gente
digamos, el pueblo, los sectores populares, como quieres llamar, la plebe, cuando mire el futuro, lo que están mirando es el espejo del pasado. Y por eso se sienten atrapados en una reiteración. Y por eso votan como votan. Yo creo que la persistencia del voto en la sierra es un dato de la realidad. No es solamente es un dato estadístico, una terca voluntad de cambio. Y me parece que lo que hacen los políticos en general es desalentar esa posibilidad de cambio. Yo voy a decir ahora, una última cosa con lo cual cierro las cosas, una cosa muy polémica que le he pensado, y si no estoy mintiendo pido disculpas. Yo creo que el antifujimorismo es una forma también de antipolítica, porque esconde los problemas de la gente. Esta idea que Keiko es el ultra plus ultra causante de todo, de que se cae el puente hasta que, no sé, no permite visualizar otros responsables de la crisis. O sea, digamos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los responsables del hambre del pueblo o la falta de trabajo? Y por eso me parece importante que tenemos la obligación de cambiar el lenguaje. O sea, el antifumorismo es como el antiaprismo más o menos, ¿no? No nos permite reflexionar más allá de esos linderos. Y por eso digo que el Perú se mueve entre el odio y el miedo. Entonces yo invito a una reflexión mucho más profunda, o sea, invito realmente a reflexionar con todo lo que estamos aprendiendo en estos dramas que estamos viviendo desde hace tiempo, ¿no? Y tenemos que terminar con la reiteración, porque tenemos que la gente pueda mirar un futuro en el cual se sienta satisfecho. Y cuando mire ese futuro, lo que mire es su pasado. Y de su pasado es eso, la agonía, la opresión, la frustración, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como bien dice, este, eh, 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 como digo, la reiteración, ¿no? Entonces, no confundamos lo que es reiteración o repetición, ¿no? Por eso el vals es muy claro, ¿no? Toda repetición es una ofensa, ¿no? Así es simple, bien, bien explicadito, ¿no? Con la polarización, ¿no? Entonces yo los invito, por lo tanto, me parece que dejo también, vamos a intentar promover otro tipo de debates y conversaciones, porque sí me parece importante, ¿no? Y quisiera terminar reiterando mi preocupación por la situación colombiana, que me parece de un dramatismo impresionante, ¿no? Si gana este señor de ultraderecha, ese tipo es un narcotraficante, defensor de los paramilitares, empleado de la Embajada de Estados Unidos, es decir, es lo peor de lo peor. Y por lo tanto me parece que estamos entrando en una especie de túnel oscuro, ¿no? Y ese sentido, más allá de quién gane y quién pierde en esta segunda vuelta, tenemos que reflexionar cómo, qué hacer en estos momentos, en estas circunstancias, ¿no? Que no son nada buenas, que no son nada, por más que inclusive que gane ustedes quieren que gane, pero sí me parece importante que tenemos la obligación de ir más allá de lo que nos pasa a nosotros y mirarlo también en nosotros como los colombianos, los ecuatorianos, los chilenos. Si ustedes miran la zanja que están haciendo para que no pasen los migrantes, es una ofensa al Perú. Y nadie le dice nada en este país, a Chile. No quiero levantar el espíritu antichileno, porque quiero mucho a los chilenos. Pero sí me parece que tenemos que comenzar a cambiar el estilo, ¿no es cierto? Quisiera decir más cosas, pero creo que no, porque se puede malinterpretar. Quizás en otro momento podemos hablar de otras cosas más. Pero sí me parece que tenemos que cambiar inclusive la forma de pensar. Ese es el reto. Y tenemos que crearle a la gente un horizonte en el cual se siente identificado y no en la reiteración. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Beto. Sí, efectivamente la tarea no concluye el domingo yendo a votar, ¿no? Y en Desco también tenemos claro ello y estamos siempre
preocupados también de motivar estos espacios, ¿no? Bueno, entonces no queremos tampoco cerrar este momento sin expresar nuestro agradecimiento al equipo que hace posible la publicación y el sostenimiento de esta revista. A Liliana Samayoa en la transmisión de este y todos los conversatorios de qué hacer, a Mónica Pradel en la coordinación de la revista, tanto en su etapa impresa como en su etapa digital, a Teresa Cabrera, editora de Quehacer, al equipo de La Plebe en el soporte web. Una mención especial también a Francisco Muñante, ilustrador a cargo de la elaboración de la portada de este número, y a nuestro comité editorial conformado por Eduardo Bayón, Eduardo Toche, Molvina Ceballos, Violeta Barrientos, Patricia Pinto, Alejandro Arrieta, Carlos Monge y Teresa Cabrera. Hemos presentado en esta noche el número 17 de Quehacer, la revista de Desco, dirigida por Alberto Adriancén. A nombre de Jaime Miyashiro, presidente de Desco, y el mío, Jocelyn Carrión, asistente en la coordinación del equipo, agradezco su participación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Chao, buenas Todos noches. ustedes, Chao, gracias. chao.